Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que mi currículum es muy extenso porque tengo muchos años, así que entonces la cantidad de cosas que he podido hacer, el tiempo recorrido por calendario me lo permite. Bueno, antes de comenzar la exposición en sí, quisiera primeramente manifestar el respeto, digamos, por todas las personas que en este momento están pasando por situaciones complicadas respecto a esta pandemia, como la cuarentena, el coronavirus, el COVID-19 o como querramos llamarles. Eh, Hay muchas personas que sí realmente están afectadas negativamente, y sea por cuestiones de salud o económicas o sociales, y esas personas pueden llegar a pensar que enfocarse en la motivación en este momento, enfrentando todos esos problemas, puede ser algo imposible. Y yo creo que justamente son esas personas que más afectadas están, son las que más necesitan concentrarse en las capacidades que tenemos todos para reinventarnos día a día y poder luchar, como decimos, contra las excusas que nos tocan a todos, digamos. Por otro lado, también, bueno, quiero agradecer esta convocatoria y quiero dejar en claro que mi propósito siempre en todas estas capacitaciones es transmitir lo que yo creo con una gran convicción. Y digo que lo hago con una convicción hoy a lo que voy a decir, pero eso no quita que yo mañana pueda cambiar de opinión. Siempre hago esa salvedad porque a lo largo de diferentes charlas hay cosas que presento de una manera diferente porque mis conocimientos, como el de todos, están en permanente construcción. Entonces lo que hoy me puede parecer válido, mañana en otro contexto no me lo parezca, ¿sí? Tampoco voy a dar conceptos teóricos, simplemente quiero transmitirle, como decía, mis conocimientos que incorporé a lo largo de tantos años, no solo de práctica, sino de capacitación. Reitero, creo firmemente en todo lo que digo porque todo lo que digo lo practiqué, ¿sí? Entonces mi propósito, les decía, es que ayude todos compartir mis conocimientos a que todos subamos un escalón más. Siempre digo eso porque me interesa que cada cual esté donde esté, pueda mejorar un poquito con los conocimientos que yo le puedo aportar, que pueda incorporarlos, refutarlos, no ese es el problema, pero me interesa que la gente se movilice y aspire a crecer un poco más cada día, ¿sí? Bueno, con esta presentación voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes la presentación justamente que preparé. Ustedes me dirán cuando se ve bien. Perfecto. Y sí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, como decía Laura, el título de esta ponencia, o charla, mejor dicho, se llama Pongamos las excusas en cuarentena. Y este tema que me hizo escribirlo fue haberme enfrentado a la publicación sucesiva de personas que hablaban de esta cuarentena como una excusa para, digamos, deshabilitar los hábitos positivos que he venido incorporando a lo largo del tiempo. Entonces, un poco me enojé, no sé si sería el término, pero sí me pareció apropiado refutar esa postura de que porque estoy en cuarentena, como decía Laura, me desmotivo y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para mantener esa motivación que tengo a lo largo del año en esta situación que nos afecta a todos, ¿sí? Los subtemas que voy a tocar son la motivación en el deporte, las emociones y su energía, y herramientas para la acción. Como somos seres humanos y todo nos cruza a la vez, van a ver que los diferentes temas que yo voy a ir tratando los voy a ver algunas veces con diferentes enfoques,
pero básicamente siempre vamos a estar hablando de lo mismo, herramientas para mejorarme como persona y que a su vez va a hacer que yo mejore como deportista. No me voy a referir a deportes en sí, no me voy a referir a cosas físicas, no voy a hacer la discreción de deportes individuales o deportes en equipo. Mi aspiración es transmitirle conocimientos que puedan servirles a todos, sea el deporte que practiquen, sea el rol que desempeñen, sean ustedes mismos los deportistas, sean padres, sean educadores del deportista, como profesor de educación física, como entrenador, sean psicólogos, sean coach. Digo que cualquiera de esos roles puede servirles los conocimientos que yo quiero transmitirles. Primeramente, aparte de lo que Laura pudo comentarles, simplemente voy a reiterar que mi primera carrera fue en el 2011, justamente hace 9 años, hace 5 días, y en esa carrera, que fue la primera que corrí de 10 kilómetros, utilizo esta foto para mostrar que en esa primera carrera yo salí última, y lo tomo como ejemplo de motivación porque esto que podría haber hecho que alguna persona no tan segura de sus objetivos abandonara la práctica, simplemente a mí me sirvió para darme cuenta de que realmente el deporte de correr, vamos a llamarlo genéricamente, era el deporte que a mí me hacía feliz. Entonces, a pesar de esa carrera, donde salí última, seguí, persistí, fui consecuente con mis objetivos y bueno, pude llegar al 2008, que en esa foto represento la llegada en Yabotí, que es una carrera de 68 kilómetros que gané. Entre ese 2011 y ese 2018 hay muchísimas horas y no solo de carrera, como todo deportista sabe. La carrera, la competencia, el campeonato es la punta del iceberg de lo que uno día a día hace en su casa, vamos a llamarle, y no solamente entrenando para poder cumplir, como decía, los objetivos. Como también dijo Laura, a partir de los 45 años, en 2017, decidí participar, sí, cumplir las competencias, pero en una forma de competencia. Ya no aspiraba solamente a participar, sino que mi intención era tener determinados logros, ¿sí? Siempre con metas lógicas y de acuerdo a mis capacidades, teniendo en cuenta posibles rivales y demás, pero siempre mi objetivo era salir en la competencia en el resultado que mejor pudiera expresar todo lo que yo había hecho para prepararme. A partir del 2019 inicié de una forma más consolidada mi carrera de divulgación de la vida saludable, de capacitadora, de conferencista, culminando en noviembre, el 30 de noviembre, en Concordia, una ciudad cercana, con una disertación de una charla TEDx. En esa preparación, la verdad que escribí muchísimo, fue un entrenamiento muy, muy intenso, muy duro, que resultó una experiencia maravillosa de principio a fin. Anteriormente ya había dado charlas motivacionales, es decir que bueno, estaba bastante preparada para hablar en público, pero fue una buena experiencia, pero también fue un escalón más que me permitió darme cuenta que paralelamente al deporte me apasionaba esa carrera, ¿sí? No solo quería correr en la naturaleza, sino que también quería hacer esa carrera de divulgación de la vida saludable. En esa siguiente foto deportiva es en 2020, en febrero, tuvimos la suerte de que la pandemia y la cuarentena nos permitieron participar el 22 de febrero, yo participé particularmente en los 100 kilómetros de la Aconcagua. Fue una carrera non-stop, es decir, que se corre hasta que se termina, me llevó casi 19 horas, donde la verdad que, bueno, obtuve un tercer puesto y fue un desafío muy importante que no digo por suerte, sino gracias al esfuerzo hecho, pude lograr. En estos días estaba revisando el entrenamiento que había hecho para esa carrera y a la distancia creo que es tremendo el esfuerzo que hacemos y que no nos vamos dando cuenta.
la cantidad de días de doble turno, de pedalear 25 kilómetros, de correr 14 en forma continua, es decir, bueno, son cosas que uno los tiene en el cuerpo y en la fortaleza mental, pero a veces uno se olvida. Y dentro de toda esa historia, esa trayectoria, quiero señalar un hecho puntual, un hecho muy importante que fue, en realidad fueron 5 fracturas por estrés, por sobreentrenamiento que tuve a partir del 2013. En 2013 fue una fractura de pelvis, me fracturé por estrés, es decir, por sobreentrenamiento. Tuve la doble fractura de pelvis y eso me impidió estar 4 meses en competencia. Si bien por el estado físico no fue necesario que hiciera reposo absoluto, sí no pude correr, por supuesto, ¿no? Es decir, una fractura de cadera es una cosa sumamente complicada y tiene que tenerse los cuidados necesarios, ¿no? Y bueno, durante esos meses que no pude correr, me di cuenta que igualmente era lo que me apasionaba y me di cuenta que para ser corredora no precisaba correr. La realidad es que estoy en una cuarentena, tengo una situación muy larga, por eso creo que puedo decir que en esos momentos desarrollé una vacuna mental que todavía perdura en sus efectos, porque pude hacer lo que, bueno, mucha gente ahora tiene que hacer, que es repensarse y evaluar por qué hace lo que hace. Yo practiqué durante mis fracturas, pensar por qué corría, por qué hacía todo el sacrificio que hacía, por qué hacía todo el esfuerzo. Y una de las cosas que hice fue desarrollar una habilidad que tengo, que es escribir, y que es algo que hago permanentemente y que no me abandonó, que me ayuda en esta carrera de capacitadora y divulgadora que les decía inicié el año pasado. Quería señalar ese punto de las fracturas, no como algo loable, simplemente como errores que no pude aprender, no volver a repetirlos, ¿sí? Cada vez fui conociendo mi cuerpo y sabiendo cuándo me sobreentrenaba y demás. O sea que bueno, todos los deportistas seguramente entenderán de lo que hablo. Lleva un tiempo bastante largo conocerse y saber cuáles son los límites. No digo el confort y la comodidad, sino el límite de estrés al cual llevar el cuerpo que sea saludable. Y en este momento entonces, donde estamos, como nosotros le llamamos, en cuarentena, pienso que todos tenemos que parar. Simplifico ese stop como suspender el tiempo para observarnos y preguntarnos. Y creo que es lo más importante que podemos hacer pudimos haber hecho y podemos hacer todavía, porque esta cuarentena nos obliga a seguir, es preguntarnos. Van a ver que durante toda mi exposición hablo de preguntas, preguntas que respondo y que, como decía al principio, muchas veces me repregunto mañana y la respondo de una forma diferente y es una permanente construcción que esta cuarentena nos va a permitir realizar, ¿sí? Y como decía al principio, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la motivación. Hay muchísimas definiciones de motivación, pero básicamente yo lo definí para poder presentárselo como un motivo que me lleva a la acción. Muchas veces esa motivación, o mejor dicho, la mayoría de las veces, podemos identificar que esa motivación nace de una necesidad. Hay una necesidad, una carencia, algo que me falta, que no tengo, y eso hace que surja una necesidad. Esa necesidad genera un deseo. Entonces, si nosotros analizamos esta teoría de la motivación, esta pirámide de Maslow, y vean que es de 1943, pero simplemente no he encontrado una explicación gráfica más clara que esta, donde habla de las necesidades escalonadas, ¿sí? Donde las necesidades fisiológicas son las primeras que aparecen, las primeras que tengo que resolver, las necesidades básicas, por ejemplo, comer. Las segundas, una vez que yo resuelvo las necesidades fisiológicas, me puedo enfocar en cumplir las necesidades que surgen de brindar seguridad y protección, de
tener seguridad y protección. Cuando puedo cumplir con estas, darle respuesta a estas necesidades, aparecen las necesidades sociales, las necesidades de afecto, de contención. Recién después, una vez cubiertas estas necesidades, puedo enfocarme en lo que tiene que ver con el reconocimiento de mi entorno, y recién después puedo hablar de la autorrealización, donde las necesidades que surgen son propias, son para mí misma, tienen que ver con la autoconfianza básicamente. Esta pirámide es normalmente muy discutida porque se combate la idea de que para que pueda enfocarme en un escalón tienen que haber desaparecido todas las necesidades anteriores. Hay gente que, digamos, especialistas que piensan que yo puedo autorrealizarme aunque tenga muchas necesidades sin cubrir todavía de los escalones anteriores. Sin duda que también puede ser así, porque no hay una verdad universal, pero creo que esta pirámide de Maslow, esta teoría de la motivación nos puede explicar muchas de las cosas que nosotros hacemos. Por eso yo la utilicé para explicar lo que hacemos nosotros cuando competimos, ¿sí? Volviendo a la idea de que cada necesidad es algo que me falta, ¿sí? Puedo decir que puedo evaluar qué carencias respondía al participar en las competencias. No hablo solamente de las carreras en nuestro caso, sino de cualquier tipo de competencia. Puedo pensar en qué carencia resolvía respecto a mis necesidades fisiológicas, respecto a lo que tenía que ver con la seguridad y protección, con las necesidades sociales. Yo creo que básicamente todo lo que tiene que ver con la competencia se enfoca básicamente en esto, en ganar amistades, sentido de pertenencia, contención, perder soledad. Es decir, todas estas situaciones respondía yo participando en competencias. Entonces hoy, al no poder participar en ellas, al no poder ir a mi club a entrenar, al poder tener solo contacto con mis compañeros en modo virtual, significa que yo pueda llegar a perder la motivación, porque todo esto que yo ganaba o cosas negativas que perdían, yo hoy no lo puedo visualizar, no puedo cumplimentarlo de la misma manera. Seguramente si analizamos en profundidad vamos a ver que hay formas, a pesar de esta cuarentena, de este aislamiento que tenemos, de poder seguir. Y si es posible, pues, hacer como una porra, hacerlo de manera así bien vistosa, ¿verdad? ¿A cuál, perdón, que no escuché la primera parte? ¿Qué familia se ofrece? Perdón, no escuché, Laura. No, creería yo de que alguien entró y dejó abierto el micrófono. Los voy a silenciar todos y luego te doy acceso, Betina, para que... Bien. Volviendo a... Hola. Hola, ahí estamos. Listo. Sí. Decía que con respecto a la motivación hay que tener en cuenta que la motivación es siempre de adentro hacia afuera. Que por más que la hinchada aliente a los jugadores, si los jugadores en su interior no están motivados, no puede lograrse la motivación que la hinchada quiere, ¿sí? Eso es algo importantísimo porque si el jugador no está respondiendo a alguna de sus necesidades al jugar, seguramente lo externo no lo va a afectar. Si el jugador está motivado pero sí siente un decaimiento en su motivación, sí la porra o lo que el exterior haga puede llegar a mejorar su estado. Entonces, volviendo a la pirámide de recién, donde decíamos que el motivo siempre surge de una necesidad que refleja una carencia. Entonces, la forma más fácil de evaluar cuando tengo motivación o no la tengo, o cuando mi motivación decae, siempre es hacernos estas preguntas. Y yo se las recomiendo, como les voy a recomendar varias veces seguramente, es que hagan estas simples preguntas por escrito. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago?
¿Para qué hago lo que hago y para qué no hago lo que no hago? Son simples preguntas, pero seguramente van a ser muy clarificadoras, porque muchas veces pasa esto que les detallé acá, que nosotros nos enfocamos en las consecuencias de las acciones que hacemos y no buscamos la causa. Entonces, con estas preguntas, lo que yo estoy haciendo es eso, es buscar la causa, ¿sí? Buscar lo que hace que yo vaya a la acción. Y como les digo, si ustedes tienen presente la pirámide de recién, seguramente van a encontrar ahí la respuesta de muchas de estas preguntas. Esto también se va a relacionar con el tema de las excusas que vamos a ver después. ¿Por qué no hago lo que no hago? Muchas veces la excusa simplemente va a disfrazar la causa real, ¿sí? Hay una causa que puede establecerse, que puede escribirse, y escribirse me refiero a que uno la conceptualiza y la pone en un papel, y eso realmente le va a dar una visualización que seguramente hasta ese momento no la tenía. Entonces, digo, ¿por qué no hago lo que hago? ¿Para qué no hago lo que no hago? Esas respuestas seguramente van a encontrar enmascaradas en ellas algunas de las excusas que normalmente nos damos. Entonces, reitero la importancia de esto, buscar la causa. Siempre cuando nosotros tenemos un problema deportivo, es importante no solo ver y atacar la consecuencia, sino pensar el por qué o el para qué sí, para qué no. Entonces nosotros, haciendo este análisis, vamos a encontrar cuáles son los motivos, y decíamos que la motivación son motivos que llevan a la acción. En este momento decíamos que todo el mundo se ve afectado por esta pandemia. Nosotros estamos hablando de la obligatoriedad de mantener un aislamiento, y me interesaba en este caso compartir con ustedes ejemplos de situaciones de aislamiento. Por ejemplo, les dejo, yo no les voy a decir años porque soy muy mala, o si se los digo después chequeen porque es muy probable que me equivoque. Esta es una expedición, de la expedición de Shackleton, una expedición que intentó unir el territorio de la Antártida entre dos mares. Fue una expedición que duró 24 meses desde que salieron del Reino Unido y volvieron. Fueron 24 meses donde hubo 27 personas que enfrentaron las situaciones más adversas que a ustedes se les puede ocurrir. Es interesantísimo, hay una película dividida en dos partes, es muy largo, pero es sumamente interesante conocer la historia entonces de esta expedición de 27 personas que estaban en un total aislamiento durante 24 meses, sufriendo las peores cosas que a ustedes se les pueden ocurrir, los peores desafíos físicos que se les puedan ocurrir. Y sin embargo, el aislamiento no los desmotivó. Ellos lograron, por la fortaleza mental y sobre todo por el líder que tenían, lograron volver con vida de situaciones, ya les digo, tremendamente difíciles. Otro de los ejemplos que quiero citarles es la expedición Atlantis, donde durante 52 días, 5 personas atravesaron todo el océano Atlántico. Como dice Barragán, que también es un líder digno de estudio, no fue una hazaña, fue algo perfectamente planificado que les permitió llegar con vida a la otra orilla. También fueron 5 personas que durante 52 días se mantuvieron con una motivación tremenda, gracias a que estaban totalmente convencidos de lo que hacían y, repito, en el mismo caso que un líder que supo guiarlos. El otro ejemplo que quiero darles también son los de los rugbyers, que en 1972, rugbyers uruguayos, estuvieron, creo que 72 días, si no recuerdo mal, su avión en un viaje a Chile chocó contra las montañas y cayó. Estuvieron sobreviviendo, en el mismo caso que Shackleton, pero mucho menos días, en condiciones extremas de frío, de hambre, tuvieron que practicar el canibalismo, y sin embargo muchísimos de ellos sobrevivieron. Vuelvo a la característica de que en la supervivencia tenían claro su objetivo, que era volver con vida. Cada uno tenía un motivo diferente, pero todo eso hizo que ellos puedan sortear ese aislamiento a los cuales la naturaleza los obligó. Como cuarto ejemplo importante, y bueno, creo que todos lo conocen, de aislamiento,
les voy a citar a Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel. Y simplemente quiero mencionarles que durante los 27 años que él estuvo en la cárcel, los primeros 24 creo, en una cárcel muy pequeña, él mantuvo su rutina de trotar diariamente 1 hora sin interrupciones. Él consideraba que la actividad física, lo mismo que decían los Ryder en el caso de la expedición de los Andes, lo mismo del entrenamiento que tenían las personas del Atlantis, lo mismo que las personas que subieron a bordo del Endurance de Shackleton, son personas que tenían un entrenamiento físico importante. El caso de Mandela lo cito porque son 27 años en los cuales él mantuvo la motivación sabiendo que él iba a defender siempre sus ideales, y no solo los defendió, sino que fue presidente de un país y logró a través del deporte una unificación, creo que una de las acciones políticas más valiosas de la historia, ¿no? Y por eso me tomo la frase, que no, si bien no es de él, es conocida por la película donde se mostró toda su actuación en la parte del Mundial de Rugby: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Creo que esto muestra claramente que el aislamiento no necesariamente tiene que llevarnos a la desmotivación. Si bien ustedes pueden pensar que estos son casos extremos, justamente por ser extremos, la motivación que ellos tuvieron que tener fue muchísimo más importante porque realmente estaban aislados. En el caso de las 2 primeras expediciones estaban sí se comunicaban como con radioaficionados, pero en el caso, por ejemplo, de los Andes no tenían ningún tipo de comunicación. Realmente ellos sí estaban aislados. En cambio nosotros, si bien estamos todos abarcados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos saca 2 de los elementos principales del ser humano, es decir, no nos permite ser sociales, y es obligatorio, es decir, que nos quita la libertad, nosotros debemos tener en claro que el aislamiento depende también de nosotros y de nuestra actitud. Les detallo solamente 4 elementos que nos permiten no estar tan aislados: las redes, la televisión, el Zoom, por ejemplo, en este caso, el Moodle como plataforma, ejemplo de plataforma educativa. Entonces, fíjense que nosotros, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, no estamos tan aislados. Y justamente por eso les grafico la pirámide de Maslow, la que le hablaba al principio, pero en una visión moderna, donde en la base de la pirámide nosotros tenemos el Wi-Fi y la batería de nuestros aparatos tecnológicos, ¿sí? La importancia de que no estemos tan aislados simplemente la tenemos que ver, digamos, el perjuicio o no de que no estemos tan aislados a través de eso lo tenemos que ver en el uso que le damos nosotros a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces yo me permito señalar 2 posturas: usarlos simplemente como distractores o usarlos como ferretería. Y ferretería lo nombro como una forma de entender que todos estos medios también son la posibilidad que nosotros tenemos de incorporar herramientas que nos sirvan no solo para enfrentar la situación de la mejor manera, sino también a futuro. Durante todo este aislamiento nosotros, las emociones que vamos a transitar seguramente van a ser muchas. Yo mencioné solamente en este gráfico las 4 básicas, que son el miedo, el enojo, la alegría y la tristeza, y son emociones que seguramente iremos transitando cada cual de acuerdo a las situaciones que les toque vivir de diferentes maneras. Pero lo más importante que tenemos que saber de todas estas emociones el origen de la palabra significa lo que me hace mover, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que las emociones son, como yo detallé acá abajo, pura energía. Entonces, si bien la tristeza, por ejemplo, primeramente me saca la energía para conservar mi ser, digamos, para guarecerme como persona, podemos sí ver
digamos, la tristeza en un principio me quita energía, pero luego en una forma de resiliencia me permite accionar. La tristeza, perdón, la ira, todos nos podemos dar cuenta que es energía contenida. La alegría también, porque es algo que nos mueve a la acción. Y la tristeza, perdón, el miedo, que es la principal emoción que puede llegar a afectarnos en este momento. El miedo, lo digo como genérico, tiene muchísimas otras emociones que dependen, que podríamos llamarlas como secundarias. El miedo entonces puede vincularse en este caso con la incertidumbre. Tenemos que tener en claro que todas las emociones son información importante de lo que nos está pasando y de lo que cómo estamos sintiendo eso que estamos pasando. Les decía que todas son básicamente energía. Tenemos que saber también que las emociones son temporales y que las emociones son educables, que son gestionables. Entonces, una vez que tenemos claras esas características, bueno, es una diferenciación discrecional que hago yo, hay muchas formas de darle características, tenemos que saber que esas emociones son básicamente combustible, ¿sí? Que esa incertidumbre vinculada con el miedo que podemos llegar a sentir nos puede llevar también a la acción, puede llegar a encontrar caminos que después, cuando salgamos de la cuarentena, pueden ser viables también para nuestro crecimiento como persona. Por eso, nunca tenemos que considerar, desde mi punto de vista, las emociones como positivas o negativas de por sí. Y por esto, yo quería mostrarles un ejemplo, por ejemplo, donde yo tomo a Galeano, donde en uno de sus escritos habla de que el equivocado era el miedo, relacionándolo con una experiencia, con un grupo de mujeres que derrocaron a un gobierno. En ese caso, él habla del miedo como en un enfoque limitante, ¿sí? Y en cambio también el mismo Galeano habla en otro de sus escritos, también relacionado con otra historia, que de los miedos nacen los corajes. Y simplemente por esto, con este simple ejemplo, quería mostrarle la diferencia que puede tener cualquier emoción. Y por eso les decía que las emociones no son positivas o negativas de por sí, sino simplemente tenemos que contextualizarlas y entenderlas. Y una vez que las gestionamos, las emociones que primeramente pueden parecernos negativas, pasen a ser positivas. Las emociones negativas son aquellas que nos retraen, aquellas que solo nos llevan a la acción sin pensamiento. Y en cambio las emociones positivas son aquellas que nos hacen crecer. Son las emociones que nos llevan a la acción, pero para un mejoramiento que seguramente va a repercutir a futuro. Es muy interesante el estudio de las emociones. Cada uno sabrá cómo identificarlas y creo que es una herramienta valiosísima para enfrentar toda la situación que nos está pasando. Saber detectar cuando tenemos miedo, cuando estamos alegres, cuando nos enojamos, porque nos enojamos. Y no solo digo las emociones en su estado, las emociones básicas, sino todas las otras emociones, y poder ponerlas en palabras es una herramienta fundamental. Llegando al tema de las excusas que mencionábamos al principio, cuando pensamos por qué hago lo que hago, por qué no hago lo que no hago, para qué hago lo que hago, para qué no hago lo que no hago, llegamos a las excusas y les voy a mencionar las 4 excusas que normalmente escuchamos y que también las tengo tipificadas por un curso que hice donde recogimos una muestra, si bien pequeña, creo que es muy representativa, donde se habla que la principal excusa: no tengo tiempo, no tengo ganas, lo hago mañana, estoy ocupada. Y también dentro de las excusas esta es una de las que me parece más importante, porque son las excusas a las que menos, como visualizamos menos como excusas, y son las que tienen una presentación positiva. Por ejemplo, ahora que tengo más tiempo me voy a dedicar a cocinar, cosas que antes no hacía, y por lo tanto eso va a repercutir en que logre mayor peso, digamos, a lo largo de la cuarentena. Entonces, si bien es una causa positiva, es una excusa, digamos, para que yo me dé permisos que antes no me daría. Entonces, por eso digo, hay excusas que
si bien pueden parecer acciones positivas, terminan no siéndolo. Les escribí unos términos para poder mencionárselos. La acrasia es la forma, digamos, es el término, perdón, que define lo que no hago a pesar de que sé que tengo que hacerlo. Y es lo que yo vinculo, es un término antiguo, pero se vincula con lo que es la procrastinación, que supongo todos saben lo que es postergar las cosas que tengo que hacer usando cualquiera de estas excusas o, bueno, las que se les ocurra inventar. No me voy a detener mucho en la procrastinación, pero todo aquel que está permanentemente postergando las cosas que tiene que hacer, sabe que genera un círculo vicioso y que esas acciones que no realiza a pesar de saber que tiene que hacerlas, cada vez le generan una emoción más negativa cuando tiene que volver a hacerlas. Entonces, es importantísimo que identifiquemos la causa de la procrastinación y encontremos herramientas para poder combatirla. ¿Sí? Hay pasos muy simples, por ejemplo, dividir las tareas en partes más pequeñas, cumplirla por etapas, tener gratificaciones, bueno, siempre dependerá de la tarea. Bueno, les recomiendo a aquel que tiene la tendencia a la procrastinación encuentre los métodos para poder combatirla, ya digo, por la emoción negativa que siempre genera. Y en cambio, lo opuesto a la acrasia es la encrateia, que es estar en el control. Es decir, cuando yo estoy en el control de las situaciones, generalmente puedo detectar las excusas que me voy poniendo, puedo argumentarlas y así combatirlas. ¿Sí? Es una actitud de permanente vigilia con respecto a la aparición de las excusas, ya digo, muchas veces camuflada como causas positivas. Pero lo más importante es que tenemos que darnos cuenta y que tenemos que valorar si las excusas son las excusas que hoy, por estar en la cuarentena, como decíamos al principio, suceden, o son las excusas que tengo siempre. Y si son las excusas de siempre, creo que es más valioso todavía encontrar la forma de tomar el control de ellas y poder, por diferentes métodos, diferentes herramientas, combatirlas. En este caso que nosotros estamos hablando de la motivación del deportista, de las emociones con las que nos enfrentamos, podemos hablar de características del deportista que hacen que podamos enfrentar de mejor manera esta cuarentena, que es lo que pueden llegar a hacerlo las personas que no desarrollan esta actividad. Deportistas me refiero a cualquier deporte, ¿no? Yo les mencioné algunas, hay muchísimas más creo, estoy convencida, pero simplemente les mencioné algunas para que por ahí son cuestiones que no son tan conocidas y me interesaría que las investiguen. Una de las características fundamentales de deportistas es el grit. Es un término bastante moderno que se puede llegar a traducir como agallas. No hay una traducción literal al castellano. Y está compuesto por la pasión, por la perseverancia, por la dedicación, por el espíritu de sacrificio y por algún otro componente que la autora de ese término no puede llegar, a pesar de todos los test y demás que hizo, a identificar. Creo que el grit es algo que tenemos todos los deportistas en mayor o menor medida, que son las agallas que nos permiten enfrentar situaciones complicadas como la pandemia, ¿no? Otra cosa que el deportista tiene desarrollado es la planificación, porque cualquiera sea el deporte, sabe que el éxito siempre va a depender de cómo se organice para lograr los resultados que busca. Entonces la planificación es una cuestión que tiene totalmente aceitada, ¿sí? Y eso me permite que el esfuerzo que yo haga sea consecuente de las elecciones a donde pongo la energía. Esto es un detalle sumamente importante, ser conscientes de dónde decido yo poner la energía, para que ese esfuerzo me lleve a la meta que decíamos recién, a cumplir los objetivos. También la disciplina y voluntad que tiene el deportista permite enfrentar con mayores herramientas esta pandemia. Y una cosa que señalé, que normalmente, en nuestro caso, los corredores,
desarrollamos esa disciplina, esa voluntad en soledad. Y no me refiero a que no tengamos un equipo atrás, como pueden llegar a ser entrenadores, como pueden llegar a ser nutricionistas, coaches deportivos, psicólogos deportivos, cualquier persona, digamos, que nos ayude a cumplir nuestras metas. Pero normalmente todo lo que lleva al cumplimiento lo hacemos en soledad. Entonces, poder mantener esa disciplina y esa voluntad en soledad, en aislamiento, nos acerca a las características de la pandemia hoy. Otra característica del deportista es que es biohacker por naturaleza. Biohacker también es un término que les quise incorporar, que es algo relativamente moderno, a pesar de que se empezó a hablar de esto en el 2016, si mal no recuerdo, hackear nuestra biología. Y como digo, el deportista normalmente está haciendo acciones para mejorar la biología, para mejorar a través de su alimentación, a través del uso de dispositivos, por decir el más básico, los relojes que miden las distancias y las velocidades. Está acostumbrado a modificar su alimentación permanentemente, les decía, a través de ayunos o a través de la incorporación de infinidad de cosas que hagan una mejora en su rendimiento o también simplemente en su salud. Entonces creo que estas características del deportista son las que nos permiten haber llegado a la pandemia con una vacuna mental. La misma que yo les decía al principio, que me había desarrollado mis fracturas que me dejaron fuera de la pista durante tanto tiempo. Una cosa también que es interesante es esta frase que no copié el autor: se juega como se vive. Entonces, nosotros como deportistas vivimos, jugamos de esta manera porque vivimos de esta manera. Todas estas características son propias, son diarias y las incorporamos en todas las tareas que desarrollamos. Y saber esas características no impide que nosotros también tengamos este planteo de pensar qué clase de deportista queremos ser en la cuarentena. Podemos ser el deportista, la presentación está completa en los perfiles del licenciado Ezequiel Verguero, que les recomiendo lo vean, porque es muy interesante, donde habla que tengo que salir de la zona de confort y puedo decidir si me quedo en la zona del miedo, donde simplemente miro lo que fui haciendo hasta ahora, miro a futuro, pero me siento inmovilizado porque las cosas no las puedo hacer hoy. El siguiente paso es pasar a la zona de aprendizaje, donde yo pueda ampliar mi visión y ver que más allá de que hoy no pueda competir, que no pueda entrenar, que no pueda ir al club, y más allá de que tampoco sepa cuál es el futuro de mi campeonato, de mis competencias y demás, puedo estar haciendo cosas que me permitan aprender y a la vez que me permitan crecer. Les reitero, no quise desarrollarlo más acá, les recomiendo que vean este perfil, pero simplemente menciono esto, que nosotros con las herramientas que mencioné en la diapositiva anterior podemos saber que nos va a resultar relativamente fácil llegar a esta zona de crecimiento. Otra característica que no mencioné es la resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos de adaptarnos a nuevas situaciones, si bien no son situaciones traumáticas muchas veces, pero hemos llegado a competencias que nos han realizado por situaciones climáticas, es decir, estamos entrenados no solamente físicamente, sino mentalmente, muchas veces sin darnos cuenta, para estas situaciones desfavorables. También les quería señalar, dentro de todas las herramientas que estamos mencionando hasta ahora, nuevamente vuelvo a este término del biohack o del biohacking, donde hablamos no solamente del biohacking, sino también del neurohacking. Hacking quiere decir piratear, es decir, son posturas que, si bien el término piratear suena un poco violento, si se quiere, son posturas sumamente interesantes, donde yo hablo de que voy a piratear, es decir, intervenir tanto mi cuerpo como mi mente para lograr mejores resultados. Y se los menciono porque si bien es una práctica que, como les decía, somos biohackers por naturaleza, es una práctica que es interesante que conozcan, quizá algunos ya las hagan,
porque nos van a permitir lograr mejorar no solo nuestro rendimiento, porque esa va a ser una consecuencia, sino que nos va a hacer también más saludable y vamos a tener mejoras en nuestro entorno y por lo tanto en nuestra vida todos, ¿sí? Vamos a poder hackear nuestra mentalidad, vamos a poder hackear nuestro entorno, vamos a poder hackear nuestro cuerpo. No estoy hablando de tomar sustancias prohibidas, ni muchísimo menos, ¿sí? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Todas estas teorías de las técnicas que proponen tanto el biohacking como el neurohacking, esas técnicas que nos van a permitir el avance hacia una vida saludable y como consecuencia mejores resultados, no son cosas nuevas. Las plantean los estoicos que estuvieron alrededor de 300 años antes de Cristo, donde ellos, en la corriente filosófica, lo que hablan es de tener el control de todas las situaciones que suceden en nuestra vida. Tiene un enfoque muy interesante que creo que, vuelvo a repetir muchas veces sin saberlo, los deportistas compartimos, porque por ejemplo una de sus máximas sería fortalecer el desarrollo corporal, llevando el cuerpo a un estrés sin agresiones que le permitan salir de la zona de confort, hablándolo físicamente, y que esas cuestiones van a desarrollar ciertas características como persona. Que, digamos, la teoría de la corriente filosófica de los estoicos es muy interesante y si la analizan van a ver muchísimas frases conocidas son de las personas que profesaban esta corriente, digamos. Los más famosos son Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Por ejemplo, Marco Aurelio inspira a grandes basquetbolistas donde hablan de que haz menos y mejor, por ejemplo, o también son también favorables para aquel que no sabe dónde va. Bueno, son frases muy conocidas que quizá no sepamos que vienen desde aquellos tiempos. También podemos hablar de Foucault, que es un filósofo que recupera todos los pensamientos de los estoicos en una parte de su trabajo, donde también habla que somos, no solamente es importante conocernos a nosotros mismos, sino saber qué hacemos con eso que aprendemos sobre nosotros mismos. Y que entonces somos los encargados de tallarnos día a día para que el resultado de persona sea el que nosotros buscamos. Otra de las posturas también habla de esta pirámide que me resulta muy interesante siempre, que está en el libro Aprender de los Campeones, que se los recomiendo, donde dice que para poder llegar a tener un buen desempeño, primeramente tenemos que poder aprender, segundo querer aprender, saber aprender y recién después podemos demostrar lo aprendido. Esto habla también de un crecimiento donde para poder lograr cada uno de los pasos vamos a tener que hacer estas dos funciones, ir hackeando nuestras costumbres y hackeando nuestros pensamientos. Todo eso se logra con hábitos. Y cualquiera sea el enfoque que uno busque para eso, siempre tiene que saber que generar hábitos lleva tiempo. Se habla de 21 días, se habla de 90 días para generar un estado de hábito. Lo que tenemos que saber que todo este es un proceso que seguramente nunca termina. ¿Qué podemos iniciarlo si en esta cuarentena que tenemos un poco más de tiempo para investigar? Todo esto van a ser herramientas también que nos van a permitir reprogramar nuestra normalidad. Y creo que esto es una cosa importantísima que a veces perdemos de vista, que nuestra normalidad la diseñamos nosotros. Y así como es algo que puede conformarnos, puede que no, y por eso nosotros la podemos reprogramar. Insisto, las herramientas que utiliza cada uno van a ser personales, pero simplemente lo importante es usarlas. Cuando hablo de herramientas voy a mencionar solamente 4, porque son herramientas que utilizo yo. Y vuelvo al concepto de que las redes sociales, los Zoom y demás, pueden ser distractores o pueden ser ferreterías. Yo insisto en que nosotros utilicemos las redes sociales fundamentalmente como lugares donde podemos encontrar, ya digo, cada cual adecuado a su personalidad, las herramientas que más les sirven. Y digo herramientas para nutrir, y utilizo este anagrama para
hacernos la pregunta si nosotros utilizamos el tiempo razonable e inteligentemente para crecer sería, para realizarnos. Entonces, la pregunta sería si, reitero, nosotros usamos nuestro tiempo razonable e inteligentemente para realizarnos. Esa sería la principal función que nosotros deberíamos dar, digo, a las redes sociales si queremos aprovechar esta cuarentena. Hablaba entonces del biohacking doméstico y le llamo doméstico para diferenciarlo del tecnológico, que sí implica mucho costo. El biohacking doméstico es gratuito y vuelvo a retirar el concepto. Son prácticas sencillas tendientes a modificar pequeñas cosas en nuestro entorno y en nuestras costumbres que nos lleven a tener una vida más saludable. Hay infinidad de situaciones que nosotros tener, van a encontrar muchas que tienen nombres en inglés, pero son cosas, por ejemplo el broading, que es caminar sobre la tierra descalzos para que las ondas magnéticas de la tierra no se equilibren las vibraciones, por ejemplo. Son prácticas que, si bien les digo, tiene un nombre en inglés moderno, son cosas que se hacen desde siempre, ¿no? Otra de las herramientas que yo utilizo, por eso digo, porque hay infinidad, pero simplemente quería mencionarles las que yo uso y puedo dar fe, es el mindfulness, que es la atención plena. Seguramente los deportistas, si analizan esta práctica, van a encontrar este conjunto de prácticas, muchas de ellas son las que hacen previos a las competencias, o previos a los entrenamientos. Por ejemplo, para los corredores, digamos, el correr consciente, que tiene planteos muy interesantes que pueden aplicarse a otros deportes, como por ejemplo es enfriar la mente antes de calentar el cuerpo. Es un concepto muy interesante que nos plantea, que nos brinda mindfulness a los deportistas. Otra de las cosas también interesantes que pueden incorporarse son la apreciatividad. Es una postura ante la vida donde yo aprecio lo que me pasó, aprecio el presente y aprecio el futuro. Y no solamente hago la apreciación para conmigo, sino para los otros y el mundo. De eso se trata el anacronismo actual. Es una postura ante la vida que seguramente puede ser muy favorable para enfrentar la situación de la pandemia, porque seguramente nos va a permitir encontrar muchas cosas valiosas en las cuales aferrarme en estos momentos donde la motivación puede decaer. Hay prácticas muy sencillas, por ejemplo, aquellos deportistas que hoy no pueden estar entrenando. Una forma de practicar la apreciatividad es escribiendo sus mayores logros, escribiendo las emociones que sintieron, escribiendo cuáles piensan que van a ser sus logros, cuáles van a ser las emociones que van a sentir. Es decir, sentarse a valorar lo que uno tuvo, lo que hoy tiene sobre todo, y lo que el futuro va a tener. Es una actitud de vida, ¿no? Pero también lo es el biohacking, también el estar presente que propone el mindfulness. Básicamente todo lo que buscamos son comportamientos para aumentar el bienestar, porque no solamente tenemos que enfocarnos en encontrar prácticas que nos permitan reducir la negatividad, sino que también es interesante que nosotros nos enfoquemos en prácticas que nos permitan aumentar la positividad. Donde, por ejemplo, hacer las prácticas de apreciatividad, seguramente van a devenir en un agradecimiento y nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más cosas de las que nosotros imaginamos que tenemos. Dos posibles prácticas son la adaptación hedónica, romper la adaptación hedónica, que significa que yo evalúo el acostumbramiento que tengo a algo, ¿sí? Yo cuando me compro un par de zapatillas nuevo, al principio tengo mucho deslumbramiento por eso y a medida que me adapto pierde el brillo. Simplemente una de las formas es, si por ejemplo estoy muy acostumbrado a las redes sociales, lo que puedo hacer es hacer un ayuno de redes sociales para darme cuenta del valor que tiene. Es un simple ejemplo, ¿no? También restablecer puntos de referencia, que es una de las cosas que vamos a tener que hacer después de la cuarentena. Lo vamos a poder hacer a través de la apreciatividad, saber que cuando volvamos a entrenar normalmente, los puntos de referencia que vamos a tener van a tener que ser restablecidos, y que no es algo malo, simplemente es. Entonces,
Estas serían los posibles 4 herramientas, o no sé si son herramientas en sí, sino los lugares donde podemos encontrar herramientas. Ya digo, cada cual de acuerdo a la forma de ser que tenga. Simplemente la forma en que las busque no importa, la técnica que practique no importa, simplemente lo más importante es que estas herramientas que nosotros encontramos las usemos. Entonces, cuando mi consejo, cuando nosotros estemos en esta pandemia con la motivación baja, cuando no tengamos tantas ganas, cuando digamos que no tenemos tiempo, y quizá no sea así, cuando digamos que lo voy a hacer mañana y no lo voy a hacer, o cuando digo que no puedo hacer el entrenamiento porque estoy cocinando algo saludable, que no era necesario consumir, simplemente tengo que ser consciente aplicando las técnicas de mindfulness con las que quisiera, y darme cuenta que la forma más sencilla, porque es sencillo siempre, es empezar. Por eso les compartí 3 posibilidades, porque desde la poesía, esta poesía es muy interesante, donde dice: una abuela me dio un consejo en tiempos difíciles, sigue adelante dando pequeños pasos, haz lo que tengas que hacer, pero poco a poco. No pienses en el futuro, ni siquiera en lo que podría pasar mañana. Lava los platos, quita el polvo, escribe una carta, haz una sopa. ¿Lo ves? Estás avanzando paso a paso. Da un paso. El enfoque de la poesía, enfoque de estrategia gerencial, donde habla, si bien en inglés quiere decir una repetición, la estrategia es como estrategia, simplemente paso. Y también desde la filosofía, Lao Tse nos dice que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Entonces mi consejo para ir cerrando esta charla es que siempre que nos sintamos un poco decaídos, sea con causas ciertas, la mayoría esperemos que no, simplemente tengamos en cuenta esto: empezar, dar el primer paso. Por eso dejé como anagrama para el cierre de esta charla el START. Es significar nuestro tiempo para aprender recursos para trascender. Y eso es, reitero lo que les dije al principio, el objetivo de esta charla, de esta capacitación. Que todos podemos encontrar recursos que nos sean útiles para trascender esta pandemia de la mejor manera, y luego cualquiera de los otros obstáculos que la vida nos vaya poniendo. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya sido y les siga todo.